Hola, buenos días, bienvenidos una vez más aquí Tío que Juega y aquí estamos en nuestro siguiente video de apoyo al aprendizaje español-inglés y pues bueno, una rápida recapitulación. En el episodio pasado es que les introdujimos los conceptos básicos para el uso de los pronombres personales. Ya los conocerán o se acordarán de ellos: él, tú, ella, él, eso, nosotros, ustedes, aquello. Así que para las actividades de esta semana vamos a extendernos a un siguiente tema, que son los principios de conjugación verbal. Estoy muy seguro que todos ya estamos familiarizados a estas alturas con los verbos. Queremos decir las acciones: correr, saltar, sentarse, cocinar, trepar, leer. Todo eso ya lo comprendemos, así que no voy a hacer de esto un video enfocado en el vocabulario, en el que simplemente lanzamos verbos. Así que por mi parte de decirles que supongo que para este video necesitan algún grado de familiaridad con verbos en inglés. Así que ahorita vamos a salir de un verbo muy simple para nuestra serie de ejemplos, el verbo correr. La cuestión con la conjugación en el español es que en muchas maneras el verbo, la palabra que se consideraría el verbo dentro de una oración, puede variar dependiendo de cosas como lo son el sujeto y también el tiempo verbal. Por ejemplo, si habláramos a presente, o como dirían tal vez, no me citen en ello, pero de manera infinitiva, si tomamos el verbo correr y lo aplicamos, por ejemplo, desde un pronombre, desde, vamos a decir, yo, un singular en primera persona, ¿cuál sería el verbo? ¿Cuál sería la conjugación de correr? Sería yo corro. Por otro lado, si fuéramos a hablar con alguien en segunda persona, un tú, ya no sería tú corro, sería tú corres. Y si habláramos de un él o ella, sería él o ella corre. ¿Ven? Notarán que no utilizamos el verbo en su forma pura. No decimos yo correr, tú correr, ella correr, sino que el verbo se tiene que adaptar a cada uno de los sujetos a quien se le asigna. Yo corro, tú corres, ella corre. ¿Qué sucede? Que cuando hablamos en inglés, aunque ciertamente hay un grado de modificación al verbo dependiendo de ciertos tiempos, particularmente cuando hablamos en pasado o pretérito, en cuanto a una conjugación verbal afectada por el sujeto, pues no habría mucho que hacerle. En su lugar, lo que sucede en el inglés es que el sujeto en la oración es el que definiría su significado y el verbo existe en una forma completamente natural. Vamos a empezar a usar nuestras tarjetas gráficas ya que estamos hablando en inglés, pero aquí les doy un ejemplo y vamos a resumirlo una vez más. Si fuéramos a decirlo en español, el sujeto que está hablando en la oración es el que definiría el verbo. De nuevo, yo corro, tú corres, ella corre, como ejemplos. Pero si lo fuéramos a poner en inglés, solo utilizaríamos el verbo, al menos para este tiempo, solo usaríamos el verbo en su etapa natural. En este caso, el inglés para correr es run, R-U-N. ¿Qué sucede? Que si fuéramos a decir que yo corro, sería I run. Tú sería you run. Es en tercera persona donde se nota una disvariación. She runs. Y creo que empiezan a darse cuenta de dónde está este elemento en la conjugación. Realmente, el verbo no cambia mucho. El verbo no se ajusta a la persona en la mayoría de los casos. La única línea que define si un verbo sufre algún tipo de mutación en la representación gráfica o en su pronunciación verbal es si está en un singular en primera persona respecto a un singular en tercera persona.
ya que un singular en segunda persona, así como plurales, automáticamente utilizan el modelo normal del verbo como lo haría un singular en primera persona. ¿A qué me refiero? Que de nuevo, usando correr como un ejemplo para este video, si fuéramos a hacer toda la línea de conjugación para el correr, sería yo corro, tú corres, él corre, ella corre, eso corre, nosotros corremos, ustedes corren y ellos corren. Como notarán, aunque hay algunos casos como el plural en segunda y tercera persona, nosotros, ustedes, ellos, que comparten la palabra conjugada, corren, y similarmente en el caso de terceras personas singulares, él, ella, eso, no se distingue el género, pues podrán notar que el verbo se ha tenido que conjugar de diferentes maneras. Ahora, aquí les va un ejemplo si aplicáramos el verbo correr, pero en inglés, a los diferentes pronombres de persona o a las diferentes personas. Sería I run, you run, he runs, she runs, it runs, we run, you run, they run. ¿Notaron lo que sucede? Básicamente lo único que le da un significado que conjuga el verbo a una persona es la persona que se está usando y es completamente dependiente de ello. La única ocasión en la que este verbo ha variado, como han de notar, ha sido cuando lo estamos usando en un singular en tercera persona. ¿Por qué hacemos esta clase de detalles sobre la mutación del verbo dependiendo de el sujeto a quien se le aplica? Porque en el español, normalmente cuando conjugamos verbos, en ocasiones, si el contexto lo permite, podemos evitarnos el usar el sujeto. Podemos usar el verbo de manera suelta. Por ejemplo, si fuéramos a utilizarlo en una frase más elaborada, en vez de estas frases más rudimentarias que solo usan el sujeto y el verbo, aunque esto corre el riesgo de adelantarnos un poco, vamos a decir que digo algo similar a cuando corro. Como notarán, no necesitamos en este contexto el uso del sujeto porque es implícito. Cuando corro, cuando corres, cuando corre, cuando corremos, cuando corren. ¿Notaron? Debido a que el verbo en español se conjuga o se puede mutar basándonos en quién es el sujeto a quien se le aplica, existen ocasiones en las que podemos librarnos por completo de la representación gráfica o de la expresión verbal del sujeto. En este caso, por sujeto estamos hablando no necesariamente del sujeto gramático, sino del sujeto como la persona a la que se le aplica, debo aclarar. Pero si fuéramos a usarlo en el inglés, necesitaríamos siempre utilizar a su sujeto. Por ejemplo, vamos a decir que trato de comerme al sujeto yo cuando estoy conjugando el verbo basándome en la persona. When run, cuando correr, o sea, el sujeto es muy importante cuando expresamos en inglés porque el verbo no absorbe, por así decirlo, de manera inherente al pronombre o sujeto que lleva a cabo la acción. Entonces tendría que ser when I run, when you run, when she runs, when we run, when you, plural, run, y when they run. Notarán de nuevo, independientemente de todo, es muy importante al momento de representar en el idioma inglés las conjugaciones o usos de verbo, el adherirlos o integrarlos junto con su respectivo pronombre personal, porque el verbo por sí solo no puede actuar para asignarnos a una persona. Dependiendo de los tiempos verbales, es decir, pretérito o futuro, el verbo podría ser que tenga algún tipo de mutación, pero eso solo actuaría sobre su tiempo, no sobre su sujeto. Y pues bueno, creo que es muy importante también aclarar de esta manera la lección, y por eso es que la hice de esta manera, porque
He notado también que cuando la gente trata de traducir o de doblar el idioma inglés al español, comete ese error. Comete el error de ver que el sujeto o el pronombre que debe de estar pues representado en el idioma inglés, al momento de convertirlo a español simplemente lo traslapa o bueno, lo transfiere de manera directa utilizando repetidas veces el sujeto, inclusive cuando el sujeto, una vez más en el español, puede integrarse perfectamente dentro del verbo dependiendo de cómo ha sido transformado desde su forma base. Entonces, creo que aquí también empiezan a notar lo que había mencionado hace algunos episodios sobre cómo, aun si dentro de un idioma existen equivalencias para expresar ciertas ideas, estas puede que tengan que expresarse de maneras que no se convierten de manera directa. Y eso lo seguiremos viendo conforme avanzamos en esta pequeña, o bueno, ya no tan pequeña a largo plazo serie. Así que, bueno, les agradezco por su paciencia, pero bueno, estoy muy consciente que tal vez las explicaciones habrán sonado un poco repetidas en esta ocasión, pero es porque considero que es muy importante, como dicen, hacer mucho hincapié y subrayar los elementos clave, porque de nuevo algunas de las lecciones más a futuro son dependientes del uso o del entender de las lecciones anteriores. Por eso es que primero les presenté por separado los pronombres para que puedan tenerlo de referencia en situaciones en las que volvemos a usarlos. Así que, bueno, les agradezco su paciencia hasta ahora y pues bueno, solo me queda recordarles que si nos quieren ayudar a hacer crecer el canal, siempre pueden vernos, seguirnos, compartirnos y recomendarnos. Y pues bueno, nos estaremos viendo en lecciones a futuras y pues bueno, muchas gracias por su atención, niños. Adiós.